Coged las rosas. Mirad, es tan solo un momento. Contemplad. Como entra la primavera de sangre verde. Preparo mi cuaderno para escribir un relato sobre este fenómeno que llega en silencio. Quizá un viento leve, quizá un mistral, moverá las hojas de las lilas, de las moreras y de los avellanos. Llevará el perfume de los jacintos de las plazas, sobre tumbas recientes, sobre las olvidadas. Y recordará vivos y muertos que en este mes de marzo hay un día que llaman de los poetas, de la poesía. Tolstói escribió Resurrección, la contundente entrada a la fuerza de vivir y a la ambición de los hombres. Todo en una sola página, la primera. Oh, sí, leedla, porque si algo es preciso que diga el poeta, es que la vida vuelve y se hace sitio y que los hombres luchan contra toda naturaleza. Contemplad también La primavera, de Odilon Redon, en Museo Pushkin. La mujer rosa y desnuda bajo el árbol inmenso. Y no es preciso decir nada más en este día 21 de marzo. Le he escrito hace ya muchos años esta primavera, mientras los laureles crecían y ofrecían coronas victoriosas. Coged las rosas antes que se deshojen. Hojas y páginas de libro se abandonan a la frágil esperanza del poeta. Olga Chirinacs.